La leyenda del Onrey. Mi padre siempre fue un hombre reservado. No solía contar historias ni compartir mucho sobre su vida antes de formar una familia. Pero hubo una noche, cuando yo tenía unos 10 años, que lo recuerdo sentado en la mesa del comedor, con las luces apenas encendidas, como si no quisiera que alguien más escuchara lo que estaba a punto de decirnos. Era una noche de tormenta, de esas en las que los vientos silban con tanta fuerza que parece que algo intenta colarse entre las rendijas de las ventanas. Mi hermano menor, Akira, y yo nos habíamos reunido en torno a la mesa con nuestros cuadernos de tareas, cuando papá nos interrumpió. Se quedó mirando a la ventana, su rostro impasible, y dijo: «Hay cosas de las que no se habla en este mundo, porque al decirlas las haces reales». Akira y yo nos miramos sin entender. Era inusual que papá hablara de esa manera. Antes de que pudiera continuar, se levantó y fue a cerrar las ventanas, como si quisiera protegernos de algo que estaba allá afuera, en la oscuridad. «No quiero que repitan lo que voy a contarles», continuó. «Es solo una leyenda, pero algunas leyendas son más peligrosas de lo que parecen». Nos miró con seriedad, y aunque no lo admito fácilmente, en ese momento sentí que algo en el aire había cambiado. Papá nos habló de un espíritu conocido en las viejas leyendas japonesas, el Onrey. Se decía que era el fantasma de una mujer traicionada en vida, alguien que había sido sometida a tanto dolor y sufrimiento que su alma no podía descansar en paz. Estas almas vengativas no se conformaban con atormentar a sus verdugos, en cambio, se quedaban atrapadas en este mundo, buscando cualquier oportunidad para desatar su rabia en los inocentes. La historia que nos contó papá hablaba de una aldea remota, al pie de una montaña cubierta de niebla durante la mayor parte del año. Allí vivía una joven llamada Tomoko. Era conocida por su belleza y por la pureza de su corazón. Pero también era envidiada por otras mujeres del pueblo, quienes esparcieron rumores sobre ella, diciendo que practicaba brujería para seducir a los hombres. Con el tiempo, esas acusaciones se convirtieron en una condena, y Tomoko fue sacrificada por su propia comunidad, abandonada en el bosque para que muriera sola. Los aldeanos pensaron que con su muerte todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Cuentan que, poco después, comenzaron a desaparecer personas en la aldea. Los primeros en caer fueron aquellos que habían participado en su ejecución. Sus cuerpos eran encontrados al pie de la montaña, sin una sola gota de sangre. Pronto, la maldición se extendió, y cualquiera que hablara el nombre de Tomoko comenzaba a tener extraños sueños, pesadillas en las que sentían como el frío del bosque se apoderaba de sus cuerpos, hasta que la figura espectral de una mujer los visitaba. Papá nos miró fijamente cuando terminó de contar la leyenda. Nos advirtió que nunca mencionáramos el nombre de Tomoko en voz alta, y que, sobre todo, no fuéramos a la montaña detrás de nuestra casa, especialmente de noche. En ese momento, la historia parecía una manera retorcida de asustarnos. Pensé que solo era un cuento más para asegurarse de que no nos metiéramos en problemas. Pero Akira y yo éramos niños, y la curiosidad es un enemigo difícil de ignorar. Unos días después, la tormenta cesó. Akira y yo estábamos jugando en el patio trasero cuando una idea estúpida surgió en nuestras mentes. Nos desafiamos mutuamente a subir la montaña. La advertencia de papá resonaba en mi mente, pero en ese momento, el orgullo fue más fuerte. Agarramos nuestras linternas y nos escabullimos por el bosque sin decirle a nadie. La caminata hacia la montaña no fue larga, pero mientras más nos adentrábamos en el bosque, más extraña se volvía la atmósfera. El aire se sentía más frío de lo que debería, y había un silencio absoluto a nuestro alrededor, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Sin embargo, ni Akira ni yo estábamos dispuestos a ser el primero en decir que teníamos miedo. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro, había un árbol enorme, cuyos troncos retorcidos parecían formar rostros que gritaban desde la madera. Era como si el bosque mismo hubiera querido advertirnos que habíamos llegado demasiado lejos. Akira, con su terquedad habitual, se acercó al árbol. Fue en ese momento cuando lo escuché por primera vez. Un crujido, suave pero inconfundible, como si algo se moviera entre las sombras del bosque.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y cuando miré a mi alrededor, noté que la luz de nuestra linterna parecía haberse debilitado sin razón alguna. No había viento, pero las hojas en el suelo parecían arrastrarse por sí solas. Algo no estaba bien. Quise decirle a Akira que regresáramos, que habíamos jugado con fuego durante demasiado tiempo, pero antes de que pudiera moverme, la vi. A unos metros de distancia, en la penumbra del bosque, estaba ella. Una figura delgada, con un kimono blanco sucio y desgarrado. Su cabello largo y negro cubría su rostro, pero incluso desde esa distancia, podía sentir el odio que emanaba de su presencia. La leyenda que papá había contado no era solo una advertencia. Era real. Y estábamos atrapados con ella. Intenté gritarle a Akira que corriera, pero mis piernas no respondían. Sentí como si algo invisible me sujetara al suelo, incapaz de moverme. Ella comenzó a acercarse, flotando lentamente hacia nosotros, y con cada paso que daba, la temperatura a nuestro alrededor descendía. Cuando finalmente pude moverme, corrí. No miré atrás, no pensé en nada más que en escapar. Akira, por suerte, también reaccionó y me siguió. Corrimos por lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos. Pero el camino de regreso había cambiado. Cada vez que pensaba que estábamos cerca de casa, nos encontrábamos de nuevo en el mismo claro del bosque. La figura seguía detrás de nosotros, implacable. Nunca corría, pero tampoco dejaba de moverse. Podía sentir su mirada perforando mi espalda mientras corría, como si supiera que, tarde o temprano, caeríamos en sus garras. Finalmente, llegamos a casa, jadeantes y sudorosos, y cerramos la puerta de golpe. Mamá y papá nos encontraron temblando en la entrada, sin decir palabra. Papá no preguntó, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Sabía lo que habíamos hecho. Desde esa noche, algo cambió en nuestra casa. El aire siempre estaba frío, y aunque intentábamos actuar con normalidad, sabíamos que algo había cruzado el umbral con nosotros. Algunas noches, podía oír pasos suaves fuera de mi ventana o sentir una presencia que observaba desde las sombras de mi habitación. Akira comenzó a tener pesadillas constantes. Se despertaba gritando en medio de la noche, diciendo que ella lo estaba esperando en el bosque. Yo también sentía su presencia, como si estuviera esperando el momento adecuado para tomar lo que había venido a buscar. Papá nos había advertido. Nos contó una historia que no debía ser recordada. Pero la leyenda de Tomoko ahora vivía en nuestra casa. Y aunque nunca la mencionamos en voz alta, sabíamos que estaba allí, en las sombras, esperando su momento. Los espíritus del bosque de Tsukiyomi. He escuchado muchas historias de fantasmas a lo largo de mi vida. Crecí en una pequeña aldea japonesa, rodeado de montañas y bosques, donde las leyendas y supersticiones son casi tan palpables como el viento. Nunca fui del tipo que creía en esas cosas, mi madre solía decir que mi escepticismo algún día me metería en problemas. Yo solo me reía, ignorando sus advertencias. Lo que no sabía era que esa arrogancia eventualmente me arrastraría al borde de la cordura. Todo comenzó con una excursión al bosque de Tsukiyomi, un lugar del que los aldeanos siempre hablaban en susurros apagados. Decían que nadie debía aventurarse allí, especialmente de noche. Según la leyenda, el bosque albergaba espíritus antiguos, almas de aquellos que habían muerto trágicamente y no encontraron descanso. En mi juventud, creía que todo esto no eran más que cuentos para asustar a los niños y evitar que se perdieran en la espesura. Recuerdo claramente el día en que decidí ir. Fue una tarde templada de otoño, los colores rojizos y dorados adornaban el paisaje. Mis amigos y yo, llenos de arrogancia y aburrimiento, decidimos que la leyenda no tenía poder sobre nosotros. Sabíamos que había una cueva en lo profundo del bosque, un lugar que nadie se atrevía a visitar, y nos propusimos encontrarla. Llegamos al bosque al atardecer, cuando los últimos rayos del sol apenas iluminaban el suelo cubierto de hojas secas. El aire estaba pesado, casi denso, y lo primero que noté fue el silencio. No había cantos de aves ni el murmullo del viento entre los árboles, solo un silencio opresivo que me puso los pelos de punta. No quise decirlo en voz alta, pero algo dentro de mí ya me decía que algo no estaba bien.
A medida que avanzábamos por los senderos, el cielo se oscureció rápidamente. El bosque de Tsukiyomi parecía más grande de lo que recordaba. Caminamos durante lo que parecieron horas, y sin embargo, la cueva no aparecía. Mis amigos comenzaron a bromear sobre las leyendas, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La sensación de ser observado se hacía más intensa con cada paso que dábamos. Finalmente, llegamos a un claro. Allí estaba la entrada de la cueva, oscura y silenciosa, como una boca abierta que esperaba devorarnos. Fue en ese momento que algo cambió en el aire. Una presión casi tangible nos envolvió. No podía explicarlo, pero sentí una presencia, algo que nos observaba desde la profundidad de la cueva, algo que no debía ser despertado. Pero como adolescentes impulsivos que éramos, ignoramos esa sensación. Nos adentramos en la cueva con nuestras linternas encendidas, el haz de luz apenas iluminando unos metros frente a nosotros. A medida que avanzábamos, las paredes comenzaron a sentirse más estrechas, como si el lugar quisiera atraparnos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, aunque el aire dentro era pesado y cálido. El suelo de la cueva estaba cubierto de pequeñas piedras y escombros. De vez en cuando, veíamos símbolos extraños grabados en las paredes, antiguos kanjis que no entendíamos. Algunos parecían advertencias, otros, tal vez, plegarias. Seguimos caminando, internándonos más y más en la oscuridad. En un punto, la cueva se ensanchó en una especie de cámara natural. En el centro de la habitación había un pequeño altar hecho de piedra, cubierto de moho y lianas. No había duda de que alguien había utilizado ese lugar para rituales. En el altar había una figura tallada de un ser grotesco, una criatura con rasgos humanos pero al mismo tiempo monstruosos, su rostro deformado en una mueca de dolor eterno. En ese momento, algo sucedió. Un sonido sordo, como si algo pesado cayera detrás de nosotros, rompió el silencio. Nos giramos en sincronía, pero no había nada allí. Solo la oscuridad, profunda y opresiva. Sentí un nudo en el estómago, una certeza repentina de que no estábamos solos en ese lugar. Los otros comenzaron a murmurar entre ellos, pero sus voces sonaban lejanas, casi como si estuvieran siendo absorbidas por la cueva. Fue entonces cuando lo vi. De pie, en la entrada de la cámara, estaba una figura, alta y delgada, envuelta en sombras. No pude distinguir su rostro, pero había algo en su postura, en la manera en que permanecía inmóvil, que me hizo comprender que no era humano. El miedo me paralizó. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, deslizándose más que caminando. Y entonces, ocurrió lo más aterrador de todo, no hizo nada. Solo nos observó, como si estuviera evaluando si éramos dignos de su atención. El tiempo pareció detenerse. Sentí que el aire se volvía cada vez más denso, como si nos faltara el oxígeno. Finalmente, y sin ninguna razón aparente, la figura desapareció. Se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Pero algo había cambiado. La cueva, el bosque, todo se sentía diferente. Como si hubiéramos cruzado un umbral invisible y ahora estuviéramos en un lugar del que no podríamos escapar. Decidimos regresar de inmediato. No importaba lo que hubiéramos visto, sabíamos que no debíamos quedarnos más tiempo. Caminamos en silencio, el ambiente cargado de tensión. Pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras cruzábamos de vuelta el bosque, me di cuenta de que no reconocía el camino. Era como si los árboles hubieran cambiado de lugar, como si el bosque se hubiera transformado en un laberinto. Intenté mantener la calma, pero mis compañeros comenzaron a entrar en pánico. Empezaron a correr, separándose en todas direcciones. Intenté seguirlos, pero algo me detuvo. Sentí que alguien me observaba de nuevo. Giré lentamente y, a lo lejos, vi la misma figura que habíamos encontrado en la cueva. Esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, una fila interminable de sombras se materializaba entre los árboles, observando, acechando. En ese momento, supe que habíamos cometido un error. El bosque de Tsukiyomi no era solo un lugar. Era una prisión. Y nosotros éramos los prisioneros. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron,
sin mirar atrás. Sentía que cada paso era más pesado que el anterior, como si algo invisible tratara de arrastrarme al suelo. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente llegué a la salida del bosque. Estaba solo. No había rastro de mis amigos. Grité sus nombres, pero el silencio fue la única respuesta que recibí. Regresé a la aldea al amanecer, exhausto y cubierto de tierra. Nadie me creyó cuando conté lo que había sucedido. Mis amigos nunca fueron encontrados, y sus desapariciones se atribuyeron a un simple accidente en el bosque. Pero yo sabía la verdad. Habíamos despertado algo antiguo, algo que no debía ser perturbado. Desde entonces, he evitado el bosque de Tsukiyomi. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde las montañas y las sombras parecen moverse por sí solas, sé que ellos todavía están allí, esperando. Y lo peor de todo es que no están solos. Hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir. Ciertos lugares guardan secretos que deberían permanecer ocultos. Pero nosotros, en nuestra ignorancia, nos atrevimos a desafiar al destino. Ahora, esos espíritus nos siguen, implacables, en silencio, esperando su momento para llevarnos a su reino oscuro. El ritual silencioso. Hace 3 años, visité un pequeño pueblo en las montañas de Japón. No tenía nombre en los mapas y pocos en la ciudad sabían de su existencia. Llegué por casualidad, buscando un sitio tranquilo para escapar de la rutina, pero lo que encontré fue algo que ni en mis peores pesadillas pude imaginar. Todo empezó con una recomendación extraña. Un anciano en una tienda de té me sugirió visitar un santuario en lo profundo del bosque. Dijo que pocos forasteros se atrevían a ir, que era un lugar especial, cargado de una historia que el pueblo había tratado de olvidar. En su rostro había una expresión que no logré identificar en ese momento, una mezcla entre advertencia y resignación. El primer día que decidí caminar hacia el bosque, algo en el aire me hizo sentir que no estaba solo. Los árboles eran altos y frondosos, casi formando un techo natural que filtraba la luz del sol en diminutas ráfagas. El silencio era absoluto, ni siquiera se oían pájaros o insectos, solo el crujir de las ramas secas bajo mis pies. El sendero se estrechaba a medida que me adentraba más en la espesura y el bosque parecía envolverme. Por alguna razón, el anciano había insistido en que solo lo visitara de día, antes del atardecer. No pensé mucho en sus palabras, pero cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los árboles, me sentí vulnerable. Decidí volver al pueblo antes de llegar al santuario, posponiendo la visita para el día siguiente. Aquella noche, algo cambió. Me desperté abruptamente, sin razón aparente, y al mirar por la ventana de la posada, vi a un grupo de personas caminando por la calle. Llevaban ropas tradicionales, y aunque la luna iluminaba su trayecto, sus rostros estaban completamente inexpresivos. Lo más extraño era la dirección hacia la que se dirigían, el bosque. Al día siguiente, fui directo a hablar con el anciano de la tienda de té. Al mencionar lo que vi, su rostro palideció. Me dijo que no hablara de eso, que lo que vi no era real, solo una ilusión provocada por el lugar. Me recomendó que dejara el pueblo de inmediato, pero mi curiosidad era más fuerte. Me negué a irme sin descubrir el santuario que tanto se esforzaban en mantener oculto. Esta vez, decidí llegar hasta el final del camino. El sendero que recordaba parecía distinto, más largo y sinuoso, como si el bosque hubiera crecido de un día para otro. Después de horas de caminar, finalmente lo vi, el santuario. Era más pequeño de lo que había imaginado, cubierto de musgo y vegetación, como si hubiera estado abandonado durante siglos. Me acerqué con cautela, observando los detalles en las piedras del santuario. No entendía los grabados que lo adornaban, pero podía sentir la antigüedad en cada símbolo. Había un aire pesado, como si todo el lugar estuviera cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Frente al santuario, una pequeña ofrenda de objetos y velas apagadas parecía haber sido colocada hace poco tiempo. El suelo a su alrededor estaba extrañamente limpio, a pesar de lo descuidado que se veía el resto del sitio. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia que no podía explicar. No había viento, pero las ramas de los árboles se movían de forma inquietante.
Esa noche, de vuelta en la posada, lo que sucedió fue imposible de ignorar. No pude dormir. Los rostros de las personas que había visto la noche anterior me atormentaban. Era como si aún estuvieran presentes, sus ojos vacíos mirándome sin expresión alguna. Salí al pasillo de la posada para intentar calmarme, pero algo aún peor me esperaba. El mismo grupo de personas caminaba nuevamente por las calles del pueblo, pero esta vez se detuvieron frente a la posada. Al observarlos más de cerca, noté que sus pies no tocaban el suelo. Estaban suspendidos en el aire, avanzando de manera lenta pero decidida hacia el bosque. Mi cuerpo se paralizó, y antes de poder moverme, uno de ellos volteó su cabeza hacia mí, y en ese instante, su rostro cambió. No puedo describir lo que vi. Era humano, pero a la vez no lo era. Algo en su rostro estaba deformado, como si intentara imitar una expresión que no comprendía del todo. Cerré la puerta de mi habitación con fuerza, y lo que ocurrió después se difumina en mi memoria. Solo sé que cuando desperté, estaba sudando frío, y el amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte. Contra todo instinto, decidí regresar al santuario. Algo me atraía, una necesidad casi obsesiva de entender qué estaba ocurriendo. Esta vez, llevé una linterna y una cámara para documentar lo que fuera que viera, con la esperanza de que quizá alguien en el futuro pudiera explicarlo. Pero lo que encontré fue aún más desconcertante. Al llegar al santuario, noté que la ofrenda que había visto el día anterior estaba desordenada. Los objetos estaban tirados por el suelo, y las velas, que antes estaban apagadas, ahora tenían marcas de haber sido encendidas recientemente. Mientras revisaba mi cámara para comenzar a grabar, escuché un sonido. No era un animal ni una rama que se rompía, sino algo más profundo, como si el bosque estuviera vivo. Encendí la linterna, apuntando en todas direcciones, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desapareció. El ambiente alrededor del santuario se sentía más denso, más oscuro, como si algo invisible me envolviera lentamente. Decidí retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. No podía moverme. En ese momento, una figura emergió de la espesura del bosque. Era una de las personas que había visto las noches anteriores, flotando hacia mí, con los brazos extendidos. Cada paso que daba hacia mí, el aire se volvía más pesado, y mi corazón latía más rápido. Quise correr, gritar, pero no podía hacer nada. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano hacia mi rostro. En ese instante, todo se volvió negro. Desperté en el hospital local, sin recordar cómo llegué allí. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente a las afueras del bosque, con signos de deshidratación y fatiga extrema. Pero lo más extraño fue lo que el médico me mostró. En mi mano, sostenía un pequeño amuleto de piedra que no reconocía, pero que tenía los mismos grabados que había visto en el santuario. El pueblo me dijo que era mejor no hacer preguntas, que me fuera mientras aún podía. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, en las noches más tranquilas, cuando el silencio es abrumador, siento como si alguien o algo estuviera observándome, esperando. Los pasos del Torii. Siempre pensé que los mitos y leyendas eran relatos sin fundamento, historias inventadas para entretener o para evitar que la gente se adentrara en lo desconocido. Pero hay algo que aprendí durante mi viaje a Japón: no todas las leyendas son invenciones. Algunas ocultan una verdad que, al descubrirla, puede cambiarte para siempre. Todo comenzó cuando me ofrecieron un trabajo temporal en una pequeña villa montañosa al norte de Kioto. No era un lugar turístico, y esa era justamente la razón por la que acepté. Necesitaba alejarme de la ciudad, de la rutina y de las personas. Algo en mí se había roto, y sentía que un lugar tan remoto podría ayudarme a reparar lo que sea que estuviera mal. Llegué al pueblo después de un largo viaje en tren y luego en un pequeño autobús que serpenteaba por carreteras empinadas y angostas. Desde el primer momento en que bajé del autobús, algo me pareció extraño. El silencio. No era el tipo de tranquilidad relajante, sino más bien una ausencia de vida. No había niños corriendo, no se escuchaban animales, ni siquiera el viento parecía hacer ruido al rozar las copas de los árboles.
Me alojé en una pequeña posada que, al igual que el resto del pueblo, parecía haberse detenido en el tiempo. El propietario, un hombre de mediana edad con una expresión impasible, me dio las llaves y me dijo que cenarían a las 7 en punto. Agradecí y me dirigí a mi habitación, una estancia sencilla con una cama futón y una ventana que daba al bosque. Aquella primera noche, me acosté temprano, exhausto del viaje. Sin embargo, el sueño no llegó fácil. Algo en la oscuridad me incomodaba, como si hubiera una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No le di mayor importancia y, finalmente, me quedé dormido. El segundo día en la villa transcurrió con normalidad. Caminé por las calles empedradas, admiré los antiguos templos y hablé con algunos de los lugareños, quienes parecían evitar mencionar ciertas partes del pueblo, en especial, el santuario que se encontraba en la cima de una colina cercana. Según me explicaron, el santuario llevaba décadas abandonado. Me intrigaba por qué nadie quería hablar sobre él, pero no pregunté más. No quería parecer un intruso entrometido. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Estaba sentado en la pequeña sala común de la posada cuando el dueño me preguntó si ya había visto el torii de la colina. Esa fue la primera vez que alguien mencionó el santuario directamente. Sin saber qué responder, le dije que no. Entonces, con una voz baja y casi mecánica, me advirtió que evitara subir después del atardecer. Las leyendas cuentan que aquellos que suben después de la puesta de sol no regresan siendo los mismos, me dijo. A la mañana siguiente, mi curiosidad me ganó y decidí visitar el santuario. Sabía que estaba violando la advertencia, pero algo dentro de mí, quizás el deseo de entender por qué todos parecían temer ese lugar, me empujaba a hacerlo. Tomé mi mochila, un poco de agua, y comencé a caminar hacia la colina. El sendero estaba bien marcado al principio, pero a medida que ascendía, los árboles y la vegetación comenzaban a cerrarse a mi alrededor, como si el bosque intentara tragarse el camino. Después de casi una hora de caminata, llegué al famoso torii. Era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado, y su madera, aunque desgastada por el tiempo, seguía en pie. Detrás de él, el santuario, un edificio de madera antigua, se alzaba solitario. No había signos de vida, ni indicios de que alguien hubiera estado allí en años. Sin embargo, el aire estaba pesado, y por primera vez desde que llegué al pueblo, me sentí realmente inquieto. Decidí no entrar al santuario, algo en mí me decía que no era buena idea. En cambio, me quedé un rato contemplando el lugar, tratando de entender qué podía ser tan aterrador para los lugareños. Fue entonces cuando lo escuché, unos pasos suaves detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El sendero estaba completamente vacío. Apreté los puños y traté de calmarme, pensando que tal vez el viento había hecho sonar las hojas secas bajo los árboles. Pero esos pasos, los había escuchado claramente. Decidí no darle más vueltas al asunto y regresé a la posada antes del anochecer. Esa noche, mientras cenaba, no pude evitar recordar lo que el dueño me había dicho. ¿Era posible que las leyendas fueran reales? ¿Qué pasaba en ese santuario después del atardecer? Los días siguientes me mantuve ocupado con mi trabajo, tratando de no pensar en lo sucedido. Sin embargo, cada noche, al acostarme, sentía algo extraño. Un peso en el pecho, una sensación de incomodidad que no podía explicar. Lo más perturbador fue cuando, una noche, me desperté abruptamente y vi algo inexplicable. Frente a la ventana, bajo la luz tenue de la luna, distinguí una figura inmóvil. Al principio pensé que era una rama o quizás una ilusión de la luz, pero no. Era humanoide, aunque deformado, como si no perteneciera completamente a este mundo. Salté de la cama, mi corazón latiendo desbocado, y corrí hacia la ventana, pero cuando la abrí, no había nada. Todo estaba en silencio, como siempre. Pero algo en el ambiente había cambiado. Algo, o alguien, me estaba observando. Al día siguiente, decidí hablar nuevamente con el dueño de la posada. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que era solo mi imaginación, pero su rostro se puso tenso. El santuario atrae a quienes buscan respuestas, me dijo, pero esas respuestas no siempre son lo que esperamos. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pasos regresaron.
suaves, lentos, como si alguien caminara alrededor de mi habitación. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. Esta vez no eran ilusiones, los pasos estaban allí, más claros que nunca. Y no estaban solos. Desde entonces, cada noche fue peor. Los pasos ya no eran esporádicos, se escuchaban cada vez más cerca, y no solo en mi habitación, sino en toda la posada. Era como si alguien o algo estuviera rondando, acechando a los huéspedes. Los demás parecían ignorarlo, o quizás no lo notaban. Pero yo lo sabía. Algo en ese santuario había despertado, y ahora no me dejaría en paz. La última noche que pasé en el pueblo fue la peor. Desperté de madrugada con una sensación indescriptible. Mi cuerpo estaba paralizado, y solo podía mover los ojos. Frente a mí, en la oscuridad, distinguí una figura. No era humana, pero tampoco completamente monstruosa. Tenía una forma indefinida, como si estuviera hecha de aire y luz, y avanzaba hacia mí con una lentitud agonizante. Cuando finalmente pude moverme, me levanté de la cama y salí corriendo de la posada. Corrí sin detenerme, atravesando el pueblo y bajando por las montañas, hasta que llegué a la estación de tren. No miré atrás, no quise saber si esa cosa me seguía. Nunca volví a ese lugar. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, puedo sentir que algo me observa, esperando. El santuario de las luces rojas. Siempre había oído hablar de la leyenda, pero como muchos otros, la había descartado como uno de esos cuentos inventados para mantener a los niños en casa después del anochecer. En las montañas del norte de Japón, se decía que existía un santuario que aparecía solo para aquellos que se adentraban demasiado en los bosques durante la noche. La gente del pueblo lo llamaba Akai Ikari, que significaba las luces rojas. Cualquiera que viera las luces estaba condenado a encontrarse con algo peor que la muerte. Nunca le di importancia. Había crecido en un pequeño pueblo cerca de Nagano, rodeado de montañas, bosques y silencio. Desde joven, mis padres me habían advertido sobre los peligros de los bosques en la noche. Decían que los ancestros estaban inquietos y que, si te aventurabas demasiado lejos, podrías terminar en un lugar del que no regresarías. Como todo adolescente, no los escuché. No obstante, con el paso del tiempo, dejé de pensar en esas historias y me mudé a la ciudad para estudiar en la universidad. Todo era más rápido, más ruidoso, y la idea de una leyenda de luces rojas en las montañas quedó enterrada en algún rincón olvidado de mi mente. Años después, cuando terminé mis estudios, regresé al pueblo para cuidar de mi madre enferma. Ella siempre había sido fuerte, pero el tiempo la había debilitado, y su salud había comenzado a deteriorarse. El primer mes fue tranquilo. La rutina de la ciudad quedó atrás, y la vida en el campo volvió a envolverme con su calma. Sin embargo, una tarde, mientras paseaba por los alrededores, alguien mencionó las luces. Un grupo de jóvenes del pueblo, de no más de 20 años, hablaba sobre el bosque. Decían que alguien había visto las luces rojas la semana anterior. Según ellos, un cazador local, un hombre llamado Sato, había desaparecido después de aventurarse en la zona donde supuestamente aparecían. Al escuchar su conversación, algo en mí se removió. Las historias que había escuchado de niño regresaron a mi mente con una claridad inquietante. Recordé cómo los ancianos hablaban en voz baja sobre el santuario que aparecía y desaparecía, y como algunos decían que, una vez dentro, las puertas se cerraban y nunca te dejaban salir. Esa noche, mientras cuidaba a mi madre, algo me empujó a investigar más. Sabía que era una idea absurda, pero la curiosidad había crecido en mí como una semilla maldita. Me senté frente a la ventana de mi habitación, mirando las montañas a lo lejos, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse. El silencio de la casa solo era interrumpido por el viento que rozaba las paredes, como si quisiera advertirme de algo. Al día siguiente, decidí salir a caminar por el bosque. El sol aún estaba alto, y el aire fresco del otoño llenaba mis pulmones. A medida que me adentraba en el camino de tierra que serpenteaba hacia las montañas, los recuerdos de mi infancia regresaban de golpe. Los mismos senderos que había recorrido con mis amigos,
Ahora estaban cubiertos de hojas secas y la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Avancé durante varias horas, tratando de encontrar alguna señal del supuesto santuario. A medida que el sol descendía, las sombras de los árboles se alargaban y el bosque adquiría una atmósfera más pesada. Sin embargo, no vi nada fuera de lo normal. No había luces rojas ni ningún indicio de algo extraño. Me sentí un poco tonto por haber dejado que una leyenda me afectara de esa manera. Decidí regresar antes de que cayera la noche, pero al girarme para tomar el camino de vuelta, noté algo peculiar. El sendero que había recorrido parecía más oscuro de lo que recordaba y el ambiente había cambiado. No podía precisar qué era, pero algo en el aire se sentía diferente, más denso. Miré a mi alrededor, tratando de mantener la calma, pero no pude evitar sentirme incómodo. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, a lo lejos, una tenue luz roja parpadeaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Al principio, pensé que alguien más estaba en el bosque, quizá un cazador o algún excursionista que había encendido una linterna. Pero la luz no se movía. Permanecía fija, como si me estuviera esperando. A pesar de lo que mi mente me decía, mis pies comenzaron a avanzar hacia la luz. A cada paso, sentía que el bosque se cerraba más a mi alrededor. Los árboles parecían moverse, sus ramas crujían con un ritmo extraño. La luz roja se volvía cada vez más intensa, como una advertencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un claro. En el centro, se encontraba un pequeño santuario. Era viejo, cubierto de musgo y hojas caídas, pero había algo inquietante en su presencia. A su alrededor, las luces rojas parecían flotar en el aire, emanando desde la nada. El santuario tenía una puerta pequeña, apenas visible entre las sombras. Mi mente gritaba que debía dar la vuelta, correr, salir de allí, pero mis piernas no respondían. Una sensación pesada me invadió, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Di un paso más, y el suelo bajo mis pies se desmoronó. Me caí al suelo, y por un segundo, sentí que todo el bosque se movía a mi alrededor. Al levantar la vista, la puerta del santuario estaba abierta. Algo me llamaba desde dentro, aunque no podía ver qué era. Una ráfaga de viento helado salió del interior y de repente el aire se llenó de un olor rancio, como si algo hubiera estado pudriéndose allí durante años. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme. En ese momento, lo entendí. Las luces no eran una advertencia, eran una trampa. Aquellos que se adentraban demasiado en el bosque no encontraban el santuario por accidente. Las luces los atraían, y una vez que las veías, ya no había marcha atrás. El santuario no era un lugar de culto, era una prisión. Me levanté de golpe, y sin pensarlo dos veces, corrí. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que algo, o alguien, me perseguía. Podía escuchar mis propios latidos retumbando en mis oídos, y el viento silbaba mientras corría a través del bosque. Las luces rojas brillaban a mi alrededor, parpadeando entre los árboles, como si intentaran guiarme de vuelta al santuario. Pero no me detuve. Después de lo que parecieron horas, llegué al borde del bosque. El sol había comenzado a salir, y la luz del amanecer iluminaba el pueblo a lo lejos. Miré hacia atrás, esperando ver las luces rojas acechando entre los árboles, pero ya no estaban. El bosque, ahora bañado por la luz del día, parecía inofensivo, como si nada hubiera ocurrido. Regresé a casa esa mañana, agotado y confundido. Nadie me creyó cuando conté lo que había visto, y después de un tiempo, dejé de hablar sobre ello. Pero cada vez que paso cerca de ese bosque, no puedo evitar mirar hacia las montañas, esperando ver las luces rojas brillar entre los árboles. No he vuelto a entrar en ese bosque desde entonces. No necesito hacerlo. Sé lo que vi, y sé lo que podría haberme pasado si me hubiera quedado un poco más. Las luces rojas del santuario siguen allí, esperando a su próxima víctima. Y yo no tengo intención de serlo de nuevo. El reflejo de la oscuridad. No creía en las historias que se contaban sobre los espejos.
Eran cuentos para asustar a los niños, advertencias de abuelas supersticiosas que decían que los espejos no solo reflejan lo que vemos, sino también aquello que no deberíamos ver. Pero todo cambió cuando me mudé a esa vieja casa en los suburbios de Kioto, un lugar que parecía detenido en el tiempo, con su arquitectura tradicional y la atmósfera densa que envolvía sus paredes. Allí, aprendí que no todo lo que se refleja en un espejo es real, o al menos, no de este lado. La casa era pequeña, pero perfecta para alguien como yo que buscaba tranquilidad. Había pasado mucho tiempo rodeado de bullicio en la ciudad y la vida en el campo me llamaba. La vivienda tenía más de 100 años, con puertas corredizas de papel y un jardín trasero rodeado por bambú. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el espejo del vestíbulo. Era grande, antiguo, con un marco de madera oscura tallada con figuras que no lograba descifrar. Parecía una reliquia, algo que había estado ahí mucho antes de que yo naciera. Al principio no le di mucha importancia. Era solo un espejo, aunque su presencia parecía dominar el pequeño espacio. Todo en la casa reflejaba una serenidad que no había sentido en años. Me instalé rápidamente y en los primeros días me dediqué a explorar el vecindario. La gente era amable pero reservada. Me hablaron de la historia de la casa, de cómo había pasado de generación en generación, pero noté que ninguno mencionaba el espejo. Solo cuando les pregunté directamente, un silencio incómodo cayó sobre la conversación. Una de las vecinas, una mujer anciana de rostro arrugado, se acercó a mí un día mientras paseaba por el jardín. Me dijo que, si podía, debía evitar mirar el espejo de noche. No le pregunté por qué, pero su advertencia quedó resonando en mi mente. Esa noche, al pasar por el vestíbulo, evité dirigir la vista al espejo. Algo en sus palabras había logrado sembrar una pequeña semilla de inquietud en mí. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me acostumbré a la vida en el campo, disfrutaba del silencio y la soledad. Sin embargo, una noche, mientras preparaba té en la cocina, noté algo extraño. El espejo, que siempre había estado en el vestíbulo, parecía brillar con una intensidad inusual. No había ninguna luz directa que pudiera causar ese efecto. Me acerqué para observarlo más de cerca y vi mi reflejo, claro como siempre. Pero había algo fuera de lugar. Un detalle que no podía identificar de inmediato. Me observé detenidamente, comparando cada rasgo de mi rostro con lo que veía en el espejo. Entonces lo noté, mi reflejo sonreía. No era una sonrisa amplia, pero lo suficiente como para hacerme dar un paso atrás. Mi rostro estaba completamente neutro, y aún así, en el espejo, yo sonreía. No entendía lo que sucedía. Cerré los ojos, intentando calmarme, pensando que tal vez estaba agotado y mi mente me jugaba una mala pasada. Pero al abrirlos de nuevo, mi reflejo me miraba con la misma sonrisa, inmóvil. Me alejé rápidamente, tratando de convencerme de que solo había sido un efecto visual. Me acosté temprano esa noche, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa en la oscuridad, como si hubiera quedado grabada en mi mente. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, aunque no pude evitar sentirme incómodo cada vez que pasaba por el vestíbulo. Evitaba mirar el espejo a toda costa, siempre desviando la mirada cuando me acercaba. Sin embargo, una noche, algo cambió. Me desperté de repente, sin razón aparente, sintiendo una opresión en el pecho. El aire en la habitación se sentía pesado, y una sensación de alerta invadió mi cuerpo. Miré hacia la puerta corrediza que daba al vestíbulo, y allí, en la penumbra, distinguí algo que me hizo estremecerme, un reflejo que no debía estar ahí. El espejo estaba lejos de mi habitación, pero el brillo que emanaba era inconfundible. Me levanté, sintiendo un impulso irracional de acercarme. Caminé lentamente hacia el vestíbulo, cada paso acompañado por un silencio absoluto. Al llegar, mi respiración se detuvo. El espejo brillaba con una luz tenue, pero lo más perturbador era lo que reflejaba. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, una figura oscura, apenas visible, se alzaba en las sombras. No podía ver su rostro, pero su presencia era innegable. Sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo. Intenté girarme para ver si alguien estaba detrás de mí en la realidad, pero al hacerlo, no había nada.
solo el vestíbulo vacío. Sin embargo, en el espejo, la figura seguía ahí, inmóvil, observando. Corrí de regreso a mi habitación, cerrando la puerta corrediza con fuerza, intentando contener el miedo que me dominaba. Me senté en el futón, temblando, sin poder explicar lo que acababa de presenciar. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente, decidí hablar con la anciana que me había advertido sobre el espejo. Me acerqué a su casa, y cuando mencioné el espejo, su rostro se ensombreció. No es el espejo en sí, me dijo, es lo que refleja. Me contó que la casa había pertenecido a una familia que, durante siglos, había practicado rituales para comunicarse con los muertos. Según la leyenda, el espejo no solo reflejaba el mundo visible, sino también el mundo de los espíritus. Aquellos que se atrevían a mirar demasiado tiempo podían ver cosas que no pertenecían a este plano, y a veces, esas cosas podían verlos también. Esa misma tarde, decidí sacar el espejo de la casa. No sabía si la historia de la anciana era cierta, pero no estaba dispuesto a descubrirlo. Cubrí el espejo con una manta y lo llevé al cobertizo en el jardín. Lo dejé allí, lejos de la casa, con la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad. Sin embargo, esa noche, el sueño volvió a eludirme. Me desperté una vez más en la madrugada, con la misma sensación de opresión en el pecho. Algo estaba mal. Me levanté, y al salir de la habitación, me encontré con una visión que me heló la sangre. El espejo estaba de vuelta en el vestíbulo. No entendía cómo había regresado. Lo había sacado con mis propias manos, y sin embargo, allí estaba, como si nunca lo hubiera movido. El miedo me paralizó, pero algo más me atrapó. Mi reflejo, en el espejo, me observaba. Esta vez, no solo sonreía, sino que su mirada estaba llena de una malicia que no había visto antes. Y no estaba solo. La figura oscura que había visto antes ahora estaba claramente detrás de él, y esta vez parecía moverse, acercándose más y más. Me alejé corriendo, pero no importaba lo rápido que me moviera, sentía que algo me seguía. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. No volví a saber de los espejos ni de las figuras oscuras, pero cada vez que veo mi reflejo, no puedo evitar recordar esa sonrisa que no me pertenecía. Desde entonces, evito los espejos en la oscuridad. Porque aprendí de la peor manera que no siempre muestran lo que está frente a ellos, sino lo que acecha en el otro lado. Algo en el templo. Nunca fui supersticioso. No creía en las historias de fantasmas ni en las leyendas que tantas veces escuché de niño. Pero todo cambió cuando me mudé a Japón, en busca de una vida tranquila lejos del caos de las grandes ciudades. El pequeño pueblo de Chima parecía el lugar perfecto. Situado al pie de una montaña y rodeado de espesos bosques, tenía todo lo que necesitaba para escapar de la rutina. Pero, como descubrí pronto, las apariencias engañan. Mi primera semana en Chima fue tranquila. Los aldeanos eran amables pero reservados. No hacían muchas preguntas y parecían contentos con mantener las distancias. Algo que me pareció curioso fue la advertencia constante sobre no visitar el antiguo templo que se encontraba en lo más profundo del bosque. Supuestamente estaba abandonado, pero los lugareños insistían en que nadie debía acercarse a él. Sin embargo, la razón nunca era clara. La curiosidad me llevó a investigar. Pregunté a algunos ancianos del pueblo sobre el templo, pero se negaban a hablar. Bajaban la mirada, y sus gestos se volvían tensos cada vez que mencionaba el lugar. Solo una mujer, ya mayor y con una expresión seria en el rostro, se atrevió a contarme algo más. Los espíritus viven allí, dijo. Su voz apenas era un susurro, pero lo suficiente para que yo pudiera escucharla. Aquellos que se acercan no regresan igual. Si tienes sentido común, evitarás el camino hacia las montañas al caer la noche. Aunque su advertencia me inquietó, algo en mí decidió ignorarla. El día que decidí visitar el templo, el cielo estaba nublado y el aire se sentía pesado. Un frío extraño invadía el ambiente, aunque el clima no lo justificaba.
Me equipé con una linterna, un pequeño mapa que había dibujado con las indicaciones de un aldeano reticente, y empecé mi caminata hacia el templo. El sendero serpenteaba por el bosque, y aunque era temprano, la luz parecía desvanecerse a cada paso que daba. Las ramas de los árboles crujían, y el viento soplaba suavemente, como si el bosque intentara hablarme. En mi mente trataba de mantenerme firme, repitiéndome una y otra vez que no había nada de lo que preocuparme. Pero una sensación de vigilancia constante no me abandonaba. Después de lo que parecieron horas, finalmente lo vi. El templo, viejo y descuidado, se alzaba entre los árboles como una sombra olvidada. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo y el techo caído apenas se mantenía en su lugar. Era evidente que nadie había puesto un pie allí en décadas, quizás más. A medida que me acercaba, noté algo extraño en el suelo alrededor del templo. Marcas, como huellas humanas, pero torcidas, incompletas. Algunas parecían terminar abruptamente, como si quien las había dejado simplemente se hubiera desvanecido. Mi instinto me decía que me diera la vuelta, que regresara al pueblo. Pero algo, una fuerza que no podía explicar, me empujaba a seguir adelante. Subí los escalones de piedra cubiertos de moho que llevaban a la entrada del templo. El suelo bajo mis pies crujía, y el aire olía a humedad y podredumbre. Al empujar las puertas de madera, un sonido sordo y rasposo resonó en la quietud del bosque. El interior del templo estaba en completo silencio, salvo por el eco de mis pasos. En el centro, un altar destrozado yacía cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, no fue eso lo que capturó mi atención. Justo frente al altar, una figura se encontraba arrodillada. Al principio pensé que era una estatua, inmóvil y rígida, pero al acercarme más, noté que llevaba un kimono blanco, descolorido por el tiempo. El cabello, largo y negro, caía sobre su espalda enmarañado. Por un momento, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La figura no se movía, pero una sensación de peligro creció en mi pecho. Decidí retroceder. El aire dentro del templo se sentía denso, pesado, como si algo me envolviera. Al girarme para salir, escuché un sonido suave detrás de mí. Mis pies comenzaron a moverse más rápido, mis pasos resonando en el suelo de madera mientras descendía los escalones lo más rápido que podía sin caer. El bosque parecía haber cambiado en mi ausencia. Las sombras eran más oscuras y el frío se había intensificado. Mientras me alejaba, escuché pasos detrás de mí. No me atreví a mirar. Mi corazón latía con fuerza, y cada parte de mí gritaba que no debía detenerme. Las ramas crujían bajo mis pies, y el sonido de los pasos se hacía cada vez más fuerte, más cercano. Finalmente, llegué al borde del bosque, exhausto y con el corazón en la garganta. No vi nada detrás de mí, pero la sensación de haber sido seguido no me abandonó. El pueblo estaba justo delante, y mientras corría hacia él, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Sin embargo, antes de cruzar el límite del bosque, me detuve por un momento y miré hacia atrás. Allí, entre los árboles, vi una figura alta y delgada, envuelta en sombras. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba observando. El terror me invadió de nuevo, y sin pensarlo dos veces, corrí hasta mi casa. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar y la sensación de ser vigilado no desapareció. Al día siguiente, decidí contarle a la anciana lo que había experimentado. Cuando le relaté lo que había visto en el templo, su rostro palideció. «Has despertado a algo que lleva mucho tiempo dormido», me dijo con voz temblorosa. «No descansará hasta que te lleve con él». Intenté convencerme de que estaba equivocada, que todo había sido producto de mi imaginación. Pero esa misma noche, volví a sentirlo. El frío en mi habitación. La sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Y entonces, los pasos. Suaves, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claros como para hacerme saber que no estaba solo. No he vuelto al templo desde entonces. Pero cada noche, el miedo crece. Sé que no puedo escapar para siempre, porque aquello que desperté en el bosque no se detendrá hasta que me encuentre. Y ahora entiendo por qué los aldeanos nunca hablaban del templo.
Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.